Hablar del perdón no es para nada fácil. En las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Juan 8:7, Jesús le dice a la multitud: el que entre vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esta semana decía en una de las frases en la que inspiraba el día: ¿quién soy yo para no perdonar? La siguiente pregunta sería: ¿cuántas veces hemos herido o causado daño sin querer a otro ser, o quizás con conciencia de ello? Quien asevere que nunca, en ninguno de los dos casos, no es en todo caso alguien con humildad, y menos un santo, porque los santos se caracterizan precisamente por su humildad. Todos hemos cometido errores, y en lo más profundo de nosotros lo sabemos. El quid del asunto no es ese, el quid del asunto es que si asumimos los errores que cometemos y pedimos perdón, y si perdonamos a quienes los cometen con nosotros, pues son dos acciones diferentes. Te perdono por y te pido perdón por. Para perdonar y pedir perdón se requiere de pilares mentales y emocionales fundamentales, sobre los que descansa el culmen del ser humano, la felicidad. Sí, la felicidad es ser un verdadero humano, y estos son la humildad, la compasión, la generosidad y la gratitud. Quien no es humilde, compasivo, generoso y agradecido, probablemente tenga difícil ejercer las dos acciones que ya comenté. Humildad y gratitud para reconocer mi error y para reconocer que la situación que ocasioné, pero reconocí, me permitió avanzar en una mayor conciencia. Compasión, generosidad y gratitud para mirarme en el otro, sentirme en el otro, darle la oportunidad de sentir el perdón y agradecerle por el aprendizaje de la situación y, por supuesto, del perdón. De hecho, no hay una práctica más bella que el perdón. Y en el Tíbet existe una práctica llamada Tonglen, que trata de dar y recibir o tomar. Tomar el miedo, el odio, y dar mi amor y mi perdón. Cuando pido perdón, tomo mi miedo y doy amor. Cuando concedo el perdón, tomo mi odio y doy mi perdón. Lo que hoy comprendo es que todos los seres humanos nacemos con la capacidad innata de perdonar y la vamos perdiendo en la medida en que nuestro ego se apodera de nuestro ser. No hay nadie que no merezca el perdón, cualquiera que sea la acción que haya cometido, aunque suene bizarro, porque al final la ignorancia es la que comete el error. Si recordamos las palabras de Jesús en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta frase, en otras palabras, fue: Padre, perdónalos porque son ignorantes. Ese es en parte su pecado. No son conscientes de sus actos, de sus errores. Qué nivel incomparable, inconmensurable de conciencia el del Maestro Jesús. Un ser con el mayor amor, que reveló toda su luz en la materia física. Ese ha sido y será el mayor ejemplo de perdón que tenemos quienes consideramos a Jesús como Maestro de Maestros. El perdón nos libera del pasado, pero ¿cómo ofrecerlo? ¿Cómo pedirlo? Cuando el pasado nos perturba mentalmente, nos duele emocionalmente, nos pesa físicamente, nos quita la paz espiritualmente y la alegría en el diario vivir, es claro que hay un daño profundo, principalmente emocional y más allá del físico. Mientras no comprendamos que la única forma de superar el pasado es liberar a quien consideramos el culpable o liberar la culpa que cargamos, seguiremos viviendo en medio de la intranquilidad, la ansiedad, la angustia, hasta que llegue quizás la somatización en forma de enfermedad. Pensar que odiando o tomando revancha contra el otro estamos redimiendo el daño que nos causó es completamente erróneo. El mayor daño nos lo estamos causando nosotros mismos y con toda la fuerza, porque la misma medida del deseo de mal hacia otro ser será la misma energía negativa que circula en la mente, en las emociones y en el cuerpo, traduciéndose en un mensaje bioquímico a las células para la producción de sustancias oxidativas
que circulan en la sangre, coadyuvadas por la vasoconstricción y por la falta continua de oxígeno en nuestros tejidos, órganos y sistemas. Sangre que básicamente se bombea desde el corazón, el principal órgano, el líder del cuerpo físico, y en conexión directa con el cuerpo espiritual. Así vamos de lo físico a lo emocional y espiritual, y viceversa. Y es probable que tarde o temprano se convierta en un evento que derive en una enfermedad crónica o catastrófica, a no ser que trabajemos en concientizarnos del daño que esto nos ocasiona o nos podría ocasionar. Espiritualmente he ido comprendiendo y siento que al final quien nos ocasiona un daño y que es en todo caso un alma, tiene un propósito en nuestra vida. Es difícil de aceptar, pero en la aceptación está la comprensión y el no sufrimiento. Quizás nosotros cometimos el mismo error en otro momento del universo y la energía del universo se desequilibró. Como las leyes del universo están diseñadas con un propósito de amor para la evolución, hay que comprender que toda situación en la vida es un aprendizaje, una enseñanza, incluyendo el llamado mal que cometen en nosotros y que nosotros cometemos con otros. Está planeado, así fue diseñado y acordado por nosotros mismos, en algo parecido a un contrato, antes de tomar la opción de venir a este plano. Las leyes de la correspondencia y de la armonía son dos de las leyes universales y así lo exponen. Todo lo que se emite, acciona, reacciona y vuelve. Solo el amor puede transformar bestias en personas. Solo la comprensión evita la destrucción. Toda circunstancia la generamos nosotros mismos en un pasado que podemos o no recordar. No existe ninguna situación que no corresponda a quien la vive. Solo sucede lo que tiene que suceder. Si no va en contra de la ley, no sucederá. Pero si va en contra de ella, simplemente no nos corresponde y no ocurrirá. ¿No has escuchado historias en las que alguien que iba a ser objeto de un crimen o de su propia trascendencia se salva, entre comillas? Aun cuando todo en el plano físico estaba dado para que ocurriera. Un accidente, una muerte violenta. Simplemente las leyes universales se hicieron presentes. No le correspondía esa experiencia. Por el contrario, si aquello pasó, por brutal que fuera, simplemente el universo en su sabiduría, armonía, equilibrio y correspondencia permitió que ello sucediera como parte de la enseñanza que cada quien involucrado debe aprender para revelar su amor. Si es del caso perdonar o pedir el perdón y como último propósito revelar su amor. No es fácil de explicar, suena complicado de entender, pero a la vez tiene todo el sentido. Es parte de la inefabilidad. Solo la experiencia permite comprender la verdad. Por ello no hay nada mejor que la propia experiencia. Solo desde el desequilibrio se comprende el equilibrio. Si estamos enfrentados a una situación en la que el universo nos pide perdonar al agresor o pedir perdón por nuestra agresión, es porque esa lección aún no la hemos comprendido y estamos aquí para ello. Recordar siempre que nadie es incapaz de perdonar y que nadie es imperdonable es importante. Y eso solo se comprende desde la conciencia del amor. Como práctica personal, pienso en algún evento que me ocasionó una afectación o con el que yo ocasioné afectación y a la vez pienso en ese alguien que me lo ocasionó y me cuesta perdonar o a quien he lastimado y a quien no he ofrecido aún mi perdón. Tomo tiempo para mí y medito desde mi corazón, con paciencia y sin preocupación, sin culpa, solo enfocándome en una pregunta: ¿para qué ocurrió el evento? Lo hago desde la compasión por el otro y con humildad, comprendiendo qué es lo que debo agradecer, la enseñanza, y con generosidad desde el amor. Si aún así me cuesta dar ese paso, probablemente requiero de más ayuda, lectura, conversación, diálogo interior, conciencia. Probablemente debo ver a ese ser con otros ojos, no desde lo físico, para comprender aún más.
Puedo imaginarme frente a frente con él o ella y replicando lo que medité, ofreciendo mi perdón o pidiendo perdón. Si me siento con la capacidad de hacerlo físicamente y sin reclamos, está bien, porque experimento y vivencio la práctica. Ahora, si los reclamos y los peros están presentes, quizás sea mejor acudir a otro ejercicio, la escritura. Para ello hay una práctica muy bella que he experimentado y con la que me he liberado y sanado personalmente. Y esta está al alcance de todos. Y se encuentra en el libro Los 7 Pasos del Perdón, que te invito a leer. Pero si deseas conocer más, déjame un comentario y con gusto te la indicaré. Cuando el perdón está ligado a eventos de mayor trascendencia, el aprendizaje es de un nivel mayor, pero a su vez la ganancia en conciencia nos lleva a una maestría mayor. En cualquier caso, recordemos que perdonar no significa debilidad, no significa olvidar el pasado, permitir que nos sigan vulnerando o permitir la injusticia. Significa elegir la libertad y la paz interior. Y por el contrario, el perdón es fuerza, es sanar el pasado, detener al agresor con firmeza y buscar la justicia por métodos conscientes. Sin embargo, también debemos comprender y aceptar que no todos venimos a esta escuela llamada Tierra a revelar la luz en su totalidad, quizás tan solo parcialmente o una pequeña parte de ella. Y ahí puede estar actuando en parte el libre albedrío. Al final es nuestra decisión. Nadie puede evolucionar por el otro, pero tampoco puede hacerlo sin el otro.